Hola. Hoy nos sumergimos en un material realmente peculiar, diría yo. Son extractos del libro Jerarquías de Jehudi Quesada Oviedo. Hola. Sí, un texto que busca mapear, desde una óptica cristiana muy específica, lo que llama el reino de las tinieblas. ¿Y cómo sería esa lucha espiritual? Exacto. Y nuestra tarea hoy es esa, explorar a fondo estas ideas tal como las presenta el autor. Ojo, no estamos aquí para validar o debatir su teología, sino para entender la cosmovisión que propone esta fuente. ¿Cuál es el plan entonces? Exacto. Vamos a desglosar los conceptos clave que maneja el libro. Primero, esto de la guerra espiritual. Después, ¿qué sentido le da al ayuno? Y luego ya entramos a las jerarquías que describe, poniendo foco en figuras como Astarot y Jezabel. La idea es captar la lógica interna del texto. Perfecto. Arranquemos entonces con esa idea de guerra espiritual. El libro dice de entrada que la lucha del creyente no es contra personas. No. Eso ya es interesante. ¿Cómo lo desarrolla? Claro, se apoya mucho en un pasaje muy conocido, Efesios 6:12, para decir que la batalla real es contra entidades espirituales, principados, potestades, bueno, todo eso. Sí, las jerarquías que menciona Pablo. Esas mismas. Pero la clave, según el texto, no está en que el creyente, digamos, lance un ataque frontal. Cita 2 Crónicas 20:15. La guerra no es vuestra, sino de Dios. Ah, mira vos. O sea, la postura es más bien defensiva. Más bien de resistencia firme, diría yo. Se basa en Santiago 4:7. Resistid al diablo y huirá de vosotros. La confianza está puesta en que es Dios quien pelea y da la victoria, no tanto en la acción directa del creyente. Entiendo. No es pasividad, pero tampoco es ir a buscar la pelea uno mismo. Es como mantenerse firme y dejar que Dios actúe. Usa un ejemplo bíblico para esto, ¿verdad? ¿El de Josafat? Precisamente. Narra ese episodio de 2 Crónicas 20, donde el rey Josafat enfrenta un ejército enorme, una multitud, y su estrategia, guiada por Dios según el relato, no fue militar. No. ¿Qué hizo? Puso cantores al frente, a alabar a Dios. Y el resultado que describe la Biblia es que Dios intervino y los enemigos se destruyeron entre ellos. Increíble. Y el autor usa eso para decir que... Para subrayar que los métodos de Dios pueden parecer ilógicos para nuestra razón humana, ¿no? Menciona 1 Corintios, eso de que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y que el hombre natural no capta lo espiritual. Y la famosa armadura de Dios de Efesios 6 la interpreta en esa línea. Es un equipamiento para resistir, para estar firmes, no necesariamente para salir a atacar. Entendido. Ese enfoque en la resistencia espiritual. Ahora, el libro toca otro tema clave, el ayuno, que muchas veces se asocia con ganar poder espiritual, ¿no? Pero acá parece darle un giro. ¿Cuál es el propósito que describe? Exactamente. El enfoque no está en el acto en sí, como si fuera una palanca mágica para obtener poder. El texto recalca, y cita al Salmo 51, que lo crucial es la actitud interna, un corazón contrito y humillado. Ah, o sea, ¿importa más el estado del corazón que el hecho de no comer? Eso es. El propósito principal del ayuno, como lo presenta, es humillarse voluntariamente ante Dios, reconocer la dependencia total, de nuevo, como hizo Josafat, ¿no? Que proclamó ayuno para buscar la guía de Dios. Claro. Se trata de, digamos, bajarle el volumen al yo, a la carne, para volverse más sensible, más receptivo a la dirección del espíritu. Ah, qué interesante. Menos ganar poder y más alinearse con Dios. Cambia la perspectiva. ¿Y esto cómo se conecta con la madurez del creyente? Bueno, el texto conecta la falta de esta humildad y dependencia con la inmadurez espiritual. Advierte, usando Efesios 4, contra ser como niños, ¿no? Fluctuantes, llevados por cualquier doctrina nueva. Que hoy está tan presente eso, ¿no? Totalmente. Y señala que problemas como celos, contiendas en la iglesia, que menciona Pablo en 1 Corintios 3, son señal de inmadurez. Y eso impide recibir enseñanzas más profundas, la vianda espiritual como la llama. Entiendo.
Perseveró 21 días en ayuno y oración, esperando una respuesta. Muestra paciencia, dependencia, y siempre vuelve a la idea central del cristianismo. La victoria fundamental ya se obtuvo en la cruz. Cita Colosenses 2. Sí, donde dice que Cristo exhibió públicamente a los principados y potestades. Exacto, triunfando sobre ellos. Esa es la base de todo, según esta visión. Entonces, a ver si entiendo. Si la victoria ya está ganada y el ayuno es para humillarse, ¿cuál es el rol activo del creyente en esta guerra espiritual según el libro? ¿Qué se supone que haga? El rol que describe se basa mucho en el ministerio de Jesús y el mandato a sus seguidores: predicar el evangelio, sanar enfermos, liberar a los oprimidos. Cita a Isaías 61, Marcos 16. Lo clásico, digamos. Sí, pero enfatiza que esto implica usar activamente los dones del Espíritu Santo. Menciona 1 Corintios 12 y pone un énfasis muy especial en el don de discernimiento de espíritus. Ah, el discernimiento. ¿Por qué tan clave? Porque es lo que permite, según el autor, reconocer las maquinaciones, las estrategias del enemigo, como dice 2 Corintios 2:11, y así poder resistirlas eficazmente. Sin discernimiento estás como peleando a ciegas. Claro, tiene lógica dentro de este marco. Y también diferencia mucho el ayuno que considera bíblico, y ahí cita Isaías 58, que se enfoca en la justicia social, ¿no? En soltar cargas, compartir con el necesitado, lo diferencia de un ayuno que sea puramente ritual o centrado en uno mismo. Muy claro. Ahora, metámonos con esas figuras espirituales que menciona. Una que resalta es Astarot. Más allá del nombre antiguo, ¿qué conexión hace el autor con nuestra época? Es sorprendente. Sí, lo es. El texto la presenta como un principado, una influencia espiritual poderosa asociada históricamente a la fertilidad y la guerra, con nombres como Asera, Astarte. Nombres que suenan en el Antiguo Testamento. Exacto. Pero lo interesante es cómo el autor desglosa esa idea de fertilidad en dos áreas muy actuales que considera bajo la influencia de Astarot. A ver, ¿cuáles? Por un lado, la fertilidad material. Y esto lo equipara directamente con el materialismo, el consumismo. Ah, la búsqueda de prosperidad llevada al extremo, digamos. Eso mismo. El libro reconoce que la Biblia habla de prosperidad, cita 3 Juan 1:2, pero advierte muy fuerte contra poner el corazón en las riquezas. Menciona Jeremías 6 sobre la avaricia. Sí. Y caer en la trampa del consumismo y la deuda. Lo ve como el camino ancho de Mateo 7, el que lleva a la perdición. La verdadera bendición, dice citando Proverbios 10:22, no añade tristeza. Claro, la que viene de Dios. Exacto. Entonces, acumular tesoros en la tierra en lugar del cielo, como dice Mateo 6, es visto, desde esta perspectiva, como una forma de idolatría moderna. Y la liga a Astarot. Entiendo. Materialismo como idolatría moderna bajo una influencia antigua, potente. ¿Y la segunda área? La segunda es la fertilidad sexual, que el autor interpreta como la promoción de la sensualidad desordenada, el libertinaje. Ajá. Afirma la visión bíblica tradicional del sexo como un regalo divino para el matrimonio heterosexual, cita Génesis 2:24. Entonces presenta a Astarot como la fuerza espiritual que incita a buscar la gratificación sexual fuera de ese orden. O sea, todo lo que salga de ahí. Exacto. Cualquier práctica sexual fuera del matrimonio, así como la lujuria, las pasiones desordenadas, todo eso lo cataloga directamente como idolatría. Cita Colosenses 3:5. También idolatría. Sí. Advierte que estas conductas, y menciona la lista de Gálatas 5, las obras de la carne debilitan espiritualmente a la persona y a la iglesia, y abren puertas a influencias negativas. Y critica fuerte la hipocresía, usando Isaías 29, aparentar religiosidad mientras el corazón está lejos de Dios, enredado en estas cosas. Vale, entiendo. Usa a Astarot como un arquetipo espiritual para explicar tanto el materialismo extremo como la inmoralidad sexual, y los ve como frentes de batalla espiritual. Hay otra figura que recibe mucha atención, Jezabel, pero no habla solo de la reina histórica, ¿verdad? Correcto. Va mucho más allá de la esposa de Acab del Antiguo Testamento.
La presenta como un sistema seductor, una doctrina o incluso una potestad espiritual que opera dentro de la Iglesia. ¿Dentro? ¿Cómo es eso? Se basa en Apocalipsis 2:20. Ahí se reprende a la iglesia de Tiatira por tolerar a esa mujer Jezabel que se dice profetiza, y que enseña y seduce a los siervos de Dios a la inmoralidad y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ah, claro, esa referencia. Entonces, la describe como una especie de sacerdotisa de Astarot, trabajando para lograr los mismos fines, inmoralidad, idolatría, pero desde adentro de la comunidad de fe. ¿Y cómo operaría este sistema Jezabel, según el libro? ¿Es algo obvio, frontal, desafiante? No necesariamente. Y eso es lo que el autor considera más peligroso. Señala que a menudo no se opone frontalmente a la autoridad legítima, sino que busca manipularla. Sutilmente. Para controlarla desde las sombras o desde una posición de influencia. Manipulación. Sí. Usa el ejemplo de 1 Reyes 21, el caso de Nabot. Jezabel no actúa por sí misma al principio, sino que manipula a Acab. Y luego usa el sello real de él, la autoridad usurpada, para orquestar la muerte de Nabot. Uf, qué turbio. El engaño es clave. Aparenta rectitud, hasta proclama un ayuno para acusar a Nabot. Mientras actúa con maldad pura, lo compara con Satanás, disfrazándose de ángel de luz, como dice 2 Corintios 11. La describe como despiadada, dispuesta a todo. ¿Y su herramienta principal sería? La manipulación y el control. A eso le llama hechicería en un sentido espiritual. Usar el control para desviar a los creyentes, a menudo usando espíritus engañadores, dice el texto. Manipulación, control, engaño. ¿Y el nombre Jezabel en sí, le da algún significado particular el autor? Sí, interpreta el nombre como sin cohabitación o sin autoridad marital. Sugiere que representa una rebelión contra el orden divino establecido, promoviendo cosas como el divorcio fácil, la inmoralidad. Entiendo. Como una ruptura del orden. Exacto. La conecta con las profundidades de Satanás, que se mencionan en Apocalipsis 2, y la asocia con doctrinas que considera falsas, como una versión distorsionada del Evangelio de la Prosperidad, esa que pone la ambición personal por encima de Dios y la familia. Fascinante cómo reinterpreta estas figuras bíblicas para hablar de dinámicas actuales. Y esto encaja con la idea de una estructura organizada en el reino de las tinieblas que mencionaste al principio, ¿no? Basada en Efesios 6.12. Exactamente. El autor agarra los términos de Efesios 6.12, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, y los organiza en una jerarquía muy específica, debajo de Satanás, claro, y los ángeles caídos. A ver, ¿cómo sería esa jerarquía? ¿Los principados primero? Sí. Describe a los principados como demonios de muy alto rango, que gobiernan sobre naciones o regiones extensas. Cita el ejemplo del príncipe de Persia, que se menciona en Daniel 10, que se opuso al ángel. Ah, sí. Y dice que establecen sistemas de dominio que atan a la humanidad. Menciona cosas como, el sistema financiero global, la industria del entretenimiento, la moda, Internet, como posibles estructuras influenciadas por ellos. ¡Wow! ¿Como gobernadores regionales espirituales con influencia en sistemas enormes? ¿Y las potestades? ¿Qué serían? Las potestades estarían un escalón por debajo. Su función descrita es guiar a la gente hacia falsos dioses o ideologías erróneas. Operarían en áreas geográficas más pequeñas, como ciudades o comunidades. ¿Y ahí entra Jezabel? Ahí es donde clasifica a Jezabel. No como un demonio individual, sino como una potestad. O sea, un colectivo de espíritus con una misión específica. Hace un paralelo con la legión de demonios en los evangelios, ¿recordás? En Marcos 5. Sí, claro. Entendido. Y luego vendrían los gobernadores y las huestes. Así es. Los gobernadores de las tinieblas actuarían a un nivel todavía más local, afectando familias, vecindarios, instituciones específicas. El texto sugiere que operan a menudo a través de maldiciones generacionales. Cita Éxodo 20, eso de la maldad de los padres que visita a los hijos. Tema complejo ese. Mucho. Y finalmente, las huestes espirituales de maldad, que serían los demonios comunes, por así decirlo. Espíritus inmundos que buscan influenciar o incluso poseer individuos,
como se describe en Lucas 11, el espíritu que vuelve a su casa y la encuentra vacía. Qué detallado el esquema. Incluso da un ejemplo de cómo interactuarían estas jerarquías, ¿no? Para hacerlo más concreto. Correcto. Pone un ejemplo práctico de esta cadena de mando que postula. Dice, por ejemplo, el principado Astarot, ligado al sensualismo y materialismo, daría órdenes a la potestad Jezabel, que impulsa esa lista de pecados, inmoralidad, control, etc. Ujú. Jezabel, a su vez, dirigiría a gobernadores específicos, por ejemplo, un espíritu de codicia, otro de adicción, otro de control sobre una familia. ¿Y esos gobernadores? Usarían a las huestes de maldad para tentar a personas con pecados específicos, robo, borrachera, lujuria, hechicería, etc. La idea central es que para esta cosmovisión, entender esta estructura es vital. Es clave para usar el discernimiento y saber contra qué se está luchando espiritualmente. Tiene sentido dentro de esa lógica interna, sí. Y con esta estructura en mente, me imagino que el libro le da muchísima importancia al discernimiento y a la profecía, ¿no? Absolutamente. El don de discernimiento de espíritus menciona Hebreos 5:14. Eso de tener los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal se presenta como crucial. Es lo que permite percibir esta realidad invisible y distinguir la naturaleza de las influencias espirituales. Ver lo que no se ve. Exacto. Y el ministerio profético, que según Proverbios 29 da visión y dirección divina al pueblo, es visto como un objetivo prioritario de ataque para el enemigo, especialmente para la influencia de Jezabel. ¿Por qué Jezabel específicamente contra la profecía? Porque el propósito histórico descrito de Jezabel fue eliminar a los profetas de Dios. ¿Recordá Unos Reyes 18, cuando mandaba a matar a los profetas? El autor proyecta eso. Entiendo. ¿Y cómo atacaría Jezabel a los profetas o al don profético hoy, según esta interpretación? ¿Con qué herramientas? La principal herramienta que señala el libro es el temor, el miedo. Usa el ejemplo de Elías. Claro, después de la victoria en el Carmelo. Exacto. Justo después de su gran victoria, recibe una simple amenaza de Jezabel y ¿qué hace? Huye y se deprime bajo un enebro. Sí, es tremendo eso. El argumento es que el temor puede neutralizar los dones espirituales. Aunque los dones son irrevocables, dice, citando Romanos 11:29, el miedo puede hacer que un creyente no los use. Cita 2 Timoteo 1:6-7, sobre no tener espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces el miedo paraliza el don. Eso dice. Por eso critica duramente cualquier tolerancia dentro de la Iglesia hacia lo que considera falsa doctrina o manipulación asociada a Jezabel. Vuelve a la Iglesia de Tiatira en Apocalipsis 2. Este énfasis en la lucha espiritual, el discernimiento, la resistencia al temor, parece conducir todo a una necesidad de una conexión muy, muy fuerte y personal con Dios, ¿no? Totalmente. El texto culmina haciendo un llamado a buscar un encuentro transformador con Dios. Pone como ejemplos experiencias bíblicas fuertes, como la de Jacob luchando con el ángel en Peniel. ¿Recordás Génesis 32? Donde recibe una nueva identidad Israel. Sí, una lucha hasta el amanecer. O la del pueblo de Israel en Mizpa, en 1 de Samuel 7, donde hubo un arrepentimiento nacional, quitaron los ídolos. Esto implica, según el autor, dejar atrás la superficialidad, confrontar los ídolos personales, que pueden ser muchos, no solo estatuas, y buscar una entrega total a Dios. Como un punto de quiebre personal y comunitario. Exacto. Es una llamada a la Iglesia a no conformarse con una fe tibia, digamos, sino a buscar esa clase de experiencia que marca un antes y un después. Una transformación real. Y mirando hacia el futuro, el libro no se queda ahí, ¿no? Termina con una nota de esperanza, hablando de un ejército de Joel. ¿A qué se refiere con eso? Se refiere a la profecía de Joel, capítulo 2, versículos 28 y 29. Esa promesa de derramamiento masivo del Espíritu Santo en los últimos días. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu. Una promesa muy conocida. Sí, y el autor interpreta esto como la preparación divina de un ejército espiritual poderoso para el tiempo final. Pero la particularidad que resalta es que no estaría formado por la élite religiosa o los tradicionalistas, digamos. Sino, ¿por quiénes? Sino por gente común. Hombres y mujeres, jóvenes y ancianos,
llenos del Espíritu Santo y comprometidos con la verdad. Cita Juan 8:32, la verdad que libera. Gente normal, pero empoderada. ¿Y qué tipo de personas serían? ¿Qué cualidades buscaría Dios en ellas según esta fuente? ¿Superhéroes espirituales? No, no tanto superhéroes. El autor sugiere que Dios busca cualidades reflejadas en diferentes figuras bíblicas. No necesariamente perfección, sino características clave. Menciona la mansedumbre y humildad de Moisés. Ajá. La consagración total desde joven de Samuel. La justicia y gracia de Noé en un mundo corrupto. La fidelidad inquebrantable bajo presión de Daniel y sus amigos. Los del horno de fuego. Esos mismos. Y la integridad de Job a pesar del sufrimiento extremo. La idea es que serían personas ordinarias, pero con un carácter forjado y extraordinariamente empoderadas y guiadas por el Espíritu Santo. Personas comunes con un carácter probado. ¿Y cuál sería la misión específica de este ejército? ¿Para qué serían levantados? Su misión principal, según lo describe el libro, sería traer restauración divina, en medio del caos y el quebrantamiento emocional y espiritual que el autor percibe en la sociedad actual. Restauración. ¿En qué sentido? Argumenta que necesitarán el espíritu de Elías, que aquí interpreta como un poder para reconciliar familias, basándose en la profecía de Malaquías 4. Y también la tarea de reconstruir el altar de Dios, que considera arruinado. Reconstruir el altar, literalmente. No. Se refiere a restaurar la adoración verdadera, centrada en Dios. Lo compara con Elías reparando el altar en el Monte Carmelo, en 1 Reyes 18. Ah, entiendo. Restauración de relaciones y de la adoración. Exacto. Y esta restauración espiritual y relacional, según el libro, prepararía el camino para una manifestación final y poderosa del Espíritu. Lo llama la lluvia tardía, de Joel 2. Y la revelación del poder de Dios, como dice Romanos 8:19. Y todo esto a través de un evangelio radicalmente centrado en el poder transformador de la cruz. Vuelve a 1 Corintios 1:18. Bien, hemos recorrido bastante terreno, explorando esta visión tan particular del mundo espiritual que presenta el libro Jerarquías. Desde la naturaleza de la lucha como resistencia, el ayuno como humillación. Pasando por esas interpretaciones de Astarot y Jezabel como influencias actuales, la estructura jerárquica que describe, La importancia del discernimiento, la profecía, y hasta esa visión final del ejército de Joel. Es mucho. definitivamente son conceptos complejos y muy específicos de la perspectiva de este autor. La idea que parece unificar todo el texto es la necesidad, desde su punto de vista, claro está, de que los creyentes tomen conciencia de estas dinámicas espirituales, para poder vivir su fe de una manera más informada, resistente y, en última instancia, victoriosa, siempre según los parámetros que establece la fuente. Exacto. Y como siempre decimos, nuestro objetivo aquí no es decir si esta visión es correcta o la única, sino simplemente entenderla, desglosarla, lo cual nos deja con una pregunta para reflexionar, ¿no? Surgida de esta misma exploración. A ver, Si alguien adoptara esta perspectiva que ofrece la fuente, ¿cómo podría esa conciencia de las dinámicas espirituales que describe las jerarquías, las influencias de Astarot o Jezabel, la guerra como resistencia, cómo podría eso cambiar su enfoque personal ante los desafíos cotidianos y la forma de vivir su propia fe? ¿Es algo para pensar? sin duda, da para reflexionar bastante. Bueno, gracias por acompañarnos en este análisis detallado. Ha sido intenso. Un placer, como siempre.